noches, señoras y señores, bienvenidos un día más a una nueva edición de Tiempo de Lectura, este programa que desde la señal que emite Maxorata Televisión les ofrecemos semanalmente, no diré yo a esta misma hora, pues vamos siempre minuto arriba, minuto abajo, pero aproximadamente a esta hora, con la intención de promocionar el ejercicio de la lectura, un ejercicio del que ya saben ustedes que somos auténticos fans, la única práctica humana que causa dependencia, pero bendita dependencia la que produce este ejercicio de la lectura. No quisiera continuar sin agradecerles a ustedes la atención con la que nos siguen semana a semana, y lo quiero hacer en nombre del equipo que hacemos el programa. Miguel Mederos, que está en la realización, Miguel Rives Pérez, a cargo de las cámaras de este estudio, y este servidor de ustedes, el que les habla, Miguel Rives, que somos los responsables para lo bueno y para lo malo de que Tiempo de Lectura llegue puntualmente hasta sus pantallas cada semana. Quiero agradecer también, abriendo el capítulo de agradecimientos, el que sentimos por nuestro patrocinador o patrocinadora, por mejor decir, la Consejería de Cultura del Cabildo Insular de Fuerteventura, sin cuya ayuda, sin cuyo patrocinio, este programa tendría serias dificultades para salir al aire. Y hablando de ayudas, agradecer la ayuda desinteresada que nos ha prestado desde siempre, hace ya 9 años, la librería Taborón. Una librería que, como siempre digo, es un auténtico lujo. No somos conscientes de la suerte que tenemos de contar con es un negocio naturalmente, pero con una librería de la categoría de Taborón en Puerto del Rosario. Bien, espero no dejarme a nadie en el tintero, porque luego vienen las reclamaciones. Sí, pues me olvidaba. Agradecer la generosidad de esta casa, Maxorata Televisión, que nos presta 1 hora de su parrilla, de su programación, para que podamos hacer el programa sobre libros. No es fácil encontrar una empresa que dedique 1 hora de televisión para hablar sobre esa cosa tan rara y difusa que hay mucha gente que no sabe si los libros se comen con cuchara o con tenedor. Agradecerlo porque es de agradecer. Nos prestan la hora y nos prestan los medios materiales, técnicos y humanos necesarios para la realización de Tiempo de Lectura. Bueno, ya saben que no se libran, todas las semanas lo digo, agradecer los mensajes que recibimos y animarlos no a que me manden mensajes, que, bueno, sí, mándenmelos, que me gustan mucho, ¿no? Eso me dicen, me gusta mucho el programa, les sigo desde no sé cuándo, lo agradezco en el alma, pero yo lo que quiero es que ustedes y nosotros interactuemos, que ustedes colaboren con el programa, es decir, lo que les pido es que hagan aportaciones al programa. ¿Y qué es eso de aportaciones? Todo lo que tenga que ver con el mundo de la lectura, con el mundo de los libros y con el mundo de sus autores. Todo, que quieren ustedes que comente una novela que les llamó la atención en su juventud, lo dicen, y si lo podemos hacer, lo haremos. Que quieren tener noticias de un autor determinado, lo que ustedes quieran, pero hagan llegarnos sus aportaciones. Ya saben que para ello tenemos habilitada una dirección de correo electrónico, tiempodelectura@hotmail.com, es la dirección de nuestro correo electrónico. Utilícenlo y se lo vamos a agradecer en el alma. Bien, esta semana tenemos un programa un poco especial. Habitualmente traigo 2 novelas para comentar. Hoy traigo un libro de ensayo político. Dirán ustedes, hombre, bien, ensayo político tan aproximado a la tierra, tan aproximado al interés de los hombres y mujeres de a pie, que creo que puede ser del interés de todos ustedes. Se titula La comunicación política del siglo XXI, tiene 2 partes, no tiene muchas páginas, o sea, no empiezan a pensar que estamos hablando de 120 páginas, y lo firma Ibiza Melián. Ibiza Melián la conocen ustedes, por lo tanto va a estar con nosotros para hablar de su libro, y este es el libro que vamos a comentar esta semana. Bien, pues hasta aquí ha llegado la entradilla del programa. Ahora nos vamos, con su permiso, unos momentos de publicidad, y ya empezaremos el programa presentando a nuestra autora, a Ibiza Melián. Volvemos en unos instantes. Hasta ahora mismo. Muchas gracias. Publicidad, y tal como les anticipábamos, vamos a presentar a nuestra invitada, Ibiza Melián. Buenos días, doña Ibiza. Buenos días y gracias por la invitación. No, encantados. Yo, la verdad es que me alegra tener los autores de los libros aquí en el programa. Decía yo en la entradilla del programa que este es un libro que normalmente nosotros hacemos novela y tal, pero bueno, yo lo había leído en internet y lo había comentado, que es un ensayo político, es una recopilación de una serie de artículos que tratan de temas,
interesantes, pero que son tan del día a día, que francamente creo que pueden ser del interés de nuestros espectadores. Y yo creo que más ahora que se acercan las elecciones, ¿no? Están de plena actualidad. Sí. Porque el libro no va dirigido en sí a políticos, sino va dirigido al ciudadano. Decía Aristóteles que hay que saber, desde luego, comunicar las ideas, pero que es un deber de los gobernantes explicarle a los ciudadanos cuáles son las técnicas que se utilizan para transmitir esas ideas, para que no puedan quedar enredados en la transmisión, ¿no? Porque muchas veces se utilizan encajes, y yo creo que lo que se trata es un poquito de desentrañar qué es lo que se transmite y cómo se transmite, y partiendo de la base que desde luego que es muy importante comunicar, porque podemos tener los mejores proyectos, pero si al final no sabemos explicarnos, no podemos adherir gente a nuestro favor o a nuestra causa, ¿no? No, y además es que la comunicación es importantísima, porque ya no es solo que la gente se adhiera a lo que uno propone, sino que comprendan lo que uno quiere hacer para que intelectualmente estén de acuerdo, porque no es un problema de crear adhesiones, sino de crear convencimientos, ¿no? Exactamente, y muchas veces cuando se intenta transformar las cosas, por ejemplo, hemos hablado en la anterior novela de lo importante que es introducir una transformación dentro de nuestro sistema, porque se ha quedado desfasado, porque no está adaptado a los nuevos tiempos, no está equiparado con el resto de naciones, y desde luego que una materia muy importante para que esa transformación pueda ser posible es saber comunicar el porqué se necesita esa transformación y cómo puede llevarse a cabo. Y decía yo que el libro se divide en dos partes. Bueno, yo no he presentado a Ibiza Melián. Ibiza Melián es súper conocida aquí en Fuerteventura. Yo por eso me van a permitir que me digan, es que por no trabajar, pues sí. No, es que me parece... Hay personas que no necesitan presentación. Yo sé que es un lugar común, pero es cierto. De todas formas, para que el que es aprendiz de escritor, yo creo que el máximo privilegio es que te conozcan por lo que escribes, ¿no? Ah, naturalmente. Y que valoren simplemente por lo que escribes, independientemente después de la trayectoria que pueda llevar cada cual, ¿no? Yo creo que primero a mí me gustaría que leyeran lo que escribo y que me valoren por lo que escribiese y no por lo que haya podido hacer o por la trayectoria, porque yo creo que cuando tú escribes es una evaluación continua con los lectores, ¿no? Claro, y son ellos los que te examinan. Y luego está esa duda, ¿no? ¿Habrá alguien, hay mundo exterior más allá de...? Porque exacto. Esto es como este programa, ¿no? Uno hace el programa y dice, detrás de esa cámara habrá alguien escuchándonos. Pues claro, está muy claro que el pintor, el fotógrafo, el escritor, el creador en definitiva, el locutor, el presentador de televisión, está justificada su existencia, existe en tanto en cuanto tenga a alguien que lea, escuche o atienda o vea lo que está haciendo, ¿no? Y además las nuevas tecnologías lo que imponen es que ya todos somos iguales, ¿no? Y quien realmente te da el valor no es una editorial, ni es una empresa, ni es nadie, sino los propios lectores, los propios ciudadanos, y ellos son los que te suben o los que te bajan, ¿no? Y realmente es lo más democrático y equitativo. Porque un libro es un asunto inerte, un producto inerte ahí. Sin lector, el libro no es nada ni nadie. Exactamente. Bien, habla usted en sus artículos de que hay que modificar las estructuras administrativas más cercanas, sobre todo, y habla usted de la gobernanza, del concepto de la gobernanza. Me gustaría que se lo explicara. Sí, el libro parte de dos bases. La primera parte habla de la necesidad de esa transformación y de adquirir una nueva mentalidad desde la política. Yo creo que si el mundo empresarial, la sociedad ha cambiado, la administración pública desde luego que tiene que cambiar. Y después la segunda parte se centra en cómo comunicar las ideas. Bueno, pues desde la primera parte yo creo que hay dos aspectos o dos temas que son sumamente importantes. Una es que ya no se habla de gobernabilidad. Vamos a ver, el fin último de la política es mantener la cohesión social, y esto no lo deberían olvidar nunca los políticos, porque muchas veces se ven debates en televisión o en medios de comunicación donde lamentablemente están salpicados de descalificaciones y descréditos. Yo creo que se pueden defender cualquier idea siempre que no se entre en la descalificación, que lo que hacen esos debates al final es enrarecer más la sociedad. Y cuando se dice que el fin último de la política es mantener la cohesión social. Entonces, desde ese prisma se ha pasado de la gobernabilidad inicial a la gobernanza. ¿Y qué dice la gobernanza? La gobernanza es un término que se acuña en el siglo XX, sobre los 80, en el que dice que ya no estamos divididos entre gobernantes y gobernados, ya no hay una jerarquía de nosotros mandamos y ustedes obedecen. Realmente lo que hay, el Estado o digamos los poderes públicos se deshacen de poder e interactúan con la sociedad.
sociedad. Y este poder lo ceden de una forma hacia abajo, hacia la administración más cercana del ciudadano, que es los ayuntamientos, hacia la sociedad. Estamos hablando de que ya se tienen que hacer los presupuestos participativos, de que tenemos que ir a técnicas, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde los candidatos o donde los políticos están interactuando continuamente con los administrados a través de las redes sociales y demás. Y estamos hablando que se cede poder también hacia arriba, llámese Europa, llámese la ONU o llámese la OTAN, y hacia el mercado, hacia la empresa. Incluso ya se habla que cada vez menos tiene que haber una reducción de intervencionismo dentro de la economía, y hay muchísimos estudios donde dice que las situaciones más nefastas se dan cuando realmente se interviene en la economía, llámese leyes X, leyes Y, que al final embarullan todo, y quien tienen que realmente mantener la riqueza y generar es el empresariado y los ciudadanos. Entonces habla de ese tema, desde la gobernanza y después desde otro punto de vista, que es el Open Governance. El Open Governance es una mentalidad nueva. Ya los políticos, como decíamos, no, yo digo y ustedes escuchan. No, ya se trata de una mentalidad abierta, de una mentalidad 2.0, y donde tienes que estar completamente escuchando, y ya el valor quien te lo da no es el nombre de eres el político X o tu cargo es X en una tarjeta, sino el valor te lo da el ciudadano y te está completamente y diariamente valorando, ¿no? De eso se trata, que esa mentalidad ha llegado a la empresa. Las empresas ya no se dirigen de forma vertical, ¿no?, sino de forma horizontal, donde todo participa, donde incluso la gente colabora, unos en un sitio, otros en otro, a través del teletrabajo, y aportan riqueza a la empresa. Pues si eso ha llegado al mundo empresarial y a la ciudadanía, a la educación, pues lo lógico es que llegue también a la política. Bueno, en definitiva lo que se trata es de evitar que la sociedad está establecida así, y hay que cambiarla en estratos además muy consolidados, y el ejercicio de la política sucede lo mismo, ¿no? Y efectivamente es imperioso que la gente que teóricamente manda, que en realidad no manda, sino que debe servir, no debe mandar, debe servir, sea capaz de interactuar con esa sociedad a la que pertenece por una parte y a la que dice servir, porque lo que está muy claro es que muchas veces uno lamenta ese distanciamiento entre el interés de los políticos y el interés de los ciudadanos, que resulta que han de venir en divergentes, cuando deberían ser no divergentes, debe ser el mismo. Y además que es un matiz que debe clarificarse y debe enfatizarse completamente, porque cada vez tenemos encuestas que nos dicen que hay una brecha más grande entre administrados y entre administradores, y eso es muy grave, porque puede haber una catarsis del sistema. Como decíamos en la anterior novela que comentamos en su momento, Historias de un pueblo, trataba que la revolución debe venir desde arriba, se debe inocular dentro de la administración pública un grupo de gente que llegue, que posibilite estos cambios, porque si no, si viene toda desde abajo, al final lo que se hace es rompe el sistema, y eso es un problema, ¿no? Llámese lo que ha pasado en Túnez, llámese lo que ha pasado en Egipto, lo que está pasando en Libia o en otros sitios de Oriente Medio. La teoría es, si no se evoluciona desde arriba, se revoluciona desde abajo. Exacto. Y es peor. Y las consecuencias son mucho más drásticas. Son más traumáticas, son drásticas, no da estabilidad, porque aquí, en el fondo, no sé quién fue el que lo dijo, pero bueno, no es lo mismo. Lo dice todo el mundo, por lo tanto está aceptado como lugar común o como aforismo. La política es el arte de lo posible. Bueno, hasta ahí no hay nada que decir, ¿no? Porque hay veces que uno, cuando observa algunas conductas en algunos gobernantes, piensa, este no se ha enterado todavía. Deberían ponerse en el despacho, en la pared del frente, con las letras más grandes que encontrarán. Pero eso es de aplicación al ejercicio que hace el gobernante en favor del interés general. Y hay gente que lo utiliza para ejercer eso. El arte de lo posible supone, por ejemplo, hacer pactos contra la natura en defensa de unos intereses que no diré yo inconfesables, pero podría decirlo, puesto que no se confiesan, son inconfesables, ¿no? Serán inconfesables o inconfesados, y por tanto presuntamente inconfesables, si afinamos mucho para ser preciso. Porque hay gente que cuando le hablan de intereses inconfesables se pone muy nervioso, pero si usted no confiesa, no explica cuáles son sus finalidades, habrá que decir que usted eso no lo explica, por lo tanto no lo confiesa, inconfesado, y por lo tanto presuntamente inconfesable.
De todas formas, el libro también enfatiza en un punto que yo creo que es sumamente importante, ¿no? Decimos que se tiene que cambiar la mentalidad de gobernabilidad a gobernanza, que tiene que haber otra nueva perspectiva, que es el open governance, y vuelve a incidir, como también en la novela Historias de un pueblo, en la separación de poderes. Entonces ya no tendríamos solo que el legislativo controla al ejecutivo, el judicial controla a ambos y el ejecutivo viceversa, un equilibrio entre poderes para que ninguno se sobreponga al otro, cosa que lamentablemente en la sociedad actual